27 de febrero. Beata María de la Caridad del Espíritu Santo. Carolina, Brother, Virgen. La Madre Caridad Brother nació en Suiza, donde, en plena juventud, ingresó en una comunidad de religiosas franciscanas dedicadas a la contemplación y la enseñanza. Junto con otras religiosas, marchó como misionera a Ecuador y, años más tarde, a Colombia, donde pasó el resto de su larga vida. Para mejor responder a las numerosas y urgentes necesidades de sus gentes, fundó las Franciscanas de María Inmaculada, congregación que gobernó muchos años con sabiduría y prudencia, inculcando a sus religiosas tanto la dimensión contemplativa de sus vidas como su entrega a la acción evangelizadora. María Caridad Brother, hija de Joseph Sebastián Brother y de María Carolina Sanner, nació el 14 de agosto de 1860 en Kaldbrunn, St. Gallen, Suiza. Fue bautizada al día siguiente con el nombre de María Josefa Carolina, dotada de una inteligencia poco común y guiada por las sendas del saber y la virtud por una madre tierna y solícita. La pequeña Carolina moldeaba su corazón mediante una sólida formación cristiana, un intenso amor a Jesucristo y una tierna devoción a la Virgen María. Conocedora del talento y aptitudes de su hija, su madre procuró darle una esmerada educación. En la escuela de Kaldbrunn hizo, con gran aprovechamiento, los estudios de la enseñanza primaria. Y en el Instituto de María Hilf de Altstetten, dirigido por una comunidad de religiosas de la Tercera Orden Regular de San Francisco, los de enseñanza media. Luego, su madre la envió a Friburgo para perfeccionar sus conocimientos y recibió el diploma oficial de maestra. Cuando el mundo se abría ante ella atrayéndola con todos sus halagos, la voz de Cristo resonó en su corazón y decidió abrazar la vida consagrada. Esta elección de vida, como era previsible, provocó al inicio la oposición de su madre, pues era viuda y Carolina era su única hija. El 1 de octubre de 1880 ingresó en el convento franciscano de clausura María Hilf, en Altstetten, que regentaba un colegio como servicio necesario a la Iglesia Católica de Suiza. El 1 de marzo de 1881 vistió el hábito de franciscana, recibiendo el nombre de María Caridad del Amor del Espíritu Santo. El 22 de agosto del año siguiente emitió los votos religiosos. Dada su preparación pedagógica, fue destinada a la enseñanza en el colegio anexo al monasterio, abierta la posibilidad para que las religiosas de clausura pudieran dejar el monasterio y colaborar en la extensión del reino de Dios como misioneras. Los obispos misioneros, a finales del siglo XIX, se acercaron a los conventos en busca de monjas dispuestas a trabajar en los territorios de misión. Monseñor Pedro Schumacher, celoso misionero de San Vicente de Paúl y obispo de Portoviejo, Ecuador, escribió una carta a las religiosas de María Hilf, pidiendo voluntarias para trabajar como misioneras en su diócesis. Las religiosas respondieron con entusiasmo a esta invitación. Una de las primeras que se ofreció para marchar a las misiones era la Madre Caridad Brother. La beata María Bernarda Butler, superiora del convento, la cual encabezó el grupo de las 6 misioneras, la eligió entre las voluntarias diciendo: «A la fundación misionera va la Madre Caridad, generosa en sumo grado, que no retrocede ante ningún sacrificio y con su extraordinario don de gentes y su pedagogía, podrá prestar a la misión grandes servicios». El 19 de junio de 1888, la Madre Caridad y sus compañeras emprendieron el viaje hacia Chon, Ecuador. En 1893, después de duro trabajo en Chon y de haber catequizado a innumerables grupos de niños, la Madre Caridad fue destinada para una fundación en Túquerres, Colombia. Allí desplegó su celo misionero. Amaba a los indígenas y no escatimaba esfuerzo alguno para llegar hasta ellos, desafiando las embravecidas olas del océano, las intrincadas selvas y el frío intenso de los páramos. Su celo no conocía descanso. Le preocupaban sobre todo los más pobres, los marginados, los que no conocían todavía el Evangelio. Ante la urgente necesidad de encontrar más misioneras para tan vasto campo de apostolado,
Apoyada por el padre alemán Reinaldo Herbrand, fundó en 1894 la Congregación de Franciscanas de María Inmaculada. La congregación estuvo compuesta al inicio de jóvenes suizas que, llevadas por el celo misionero, seguían el ejemplo de la Madre Caridad. A ellas se unieron pronto las vocaciones autóctonas, sobre todo de Colombia, que hicieron crecer la naciente congregación y se extendieron por varios países. La Madre Caridad, en su actividad apostólica, supo compaginar muy bien la contemplación y la acción. Con ilimitada confianza en la divina providencia, fundó escuelas y asilos, sobre todo en barrios pobres, y difundió en ellos una profunda devoción eucarística. Exhortaba a sus hijas a una preparación académica eficiente, pero sin que se apague el espíritu de la santa oración y devoción. No olviden, les decía, que cuanto más instrucción y capacidad tenga la educadora, tanto más podrá hacer a favor de la santa religión y gloria de Dios, sobre todo cuando la virtud va por delante del saber. Cuanto más intensa y visible es la actividad externa, más profunda y fervorosa debe ser la vida interior. Encauzó su apostolado principalmente hacia la educación, sobre todo en ambientes pobres y marginados. Las fundaciones se sucedían dondequiera que la necesidad lo requería. Cuando se trataba de cubrir una necesidad o de sembrar la semilla de la buena nueva, no existían para ella fronteras ni obstáculo alguno. Tuvo como fuerza motriz de su vida la extensión del reino de Dios en los lugares a los que la guiara el Espíritu, que sopla donde quiere. Se lanzó a la conquista de muchas almas que no conocían a Dios, que no habían recibido el don de la fe, que no podían nutrir su inteligencia con el pan de la verdad. Con una clarísima visión del futuro, la Madre Caridad abrió establecimientos educativos de toda índole, bien fuera escuelas primarias, normales y colegios de bachillerato, o talleres de artes manuales para brindar a la niñez y a la juventud un medio no solo de cultura, sino también de ayuda a sus necesidades materiales. La visión profética de la Madre Caridad alcanzó los umbrales del siglo XXI. Al final de su vida, había realizado obras que hoy asombran por la proyección social y evangelizadora que cumple cabalmente con las directrices dadas por el Concilio Vaticano II. La pastoral social, el trabajo de promoción, la formación, la evangelización y la enseñanza religiosa por medios diferentes a los de las aulas escolares fueron puestos en obra por la Madre Caridad y secundados por sus religiosas con el correr del tiempo, de acuerdo con las normas eclesiásticas de la época. Ella estuvo atenta para que sus religiosas colaboraran con los párrocos, especialmente en la pastoral sacramental. Como conclusión se puede deducir que la Madre Caridad fue una persona entregada completamente a Dios y a los hermanos allí donde se necesitara más su presencia para la extensión del reino, viviendo el amor en todas las dimensiones y con todas sus consecuencias. Alma eucarística por excelencia, halló en Jesús sacramentado los valores espirituales que dieron calor y sentido a su vida. Llevada por ese amor a Jesús Eucaristía, puso todo su empeño en obtener el privilegio de la adoración perpetua diurna y nocturna, que dejó como el patrimonio más estimado a su comunidad, junto con el amor y veneración a los sacerdotes como ministro de Dios. Amante de la vida interior, vivía en continua presencia de Dios. Por eso veía en todos los acontecimientos su mano providente y misericordiosa, y exhortaba a los demás a ver en todo la permisión de Dios y por amor a Él, cumplir gustosamente su voluntad. De ahí su lema, Él lo quiere, que fue el programa de su vida. De ahí su lema, Él lo quiere, que fue el programa de su vida. De la Madre Caridad podría decirse, como del gran San Francisco de Asís, que era la oración encarnada, porque supo encontrar en el trato con Dios un mundo de sabiduría, de desprendimiento, de comprensión y de amor para difundir a su alrededor. Siempre se la vio profundamente unida con Dios. Infundió en sus hijas con esmero y diligencia la necesidad de la oración como garantía de éxito en la labor apostólica que se les confiara.
La Madre Caridad superó las amargas pruebas por las que Dios la condujo en los comienzos de su congregación. La oración la sostuvo en el sufrimiento y el dolor al ver partir a un grupo de jóvenes novicias europeas hacia la eternidad como consecuencia de la epidemia de tifo. Asimismo, afrontó uno de los hechos más tristes de los comienzos de su pequeña congregación, la salida de Túquerres, a causa de un grupo adverso, hacia el cual llegaba influencia de la persecución contra la religión, que desde Ecuador se infiltró en Colombia en el siglo XIX, y se vieron obligadas a abandonar definitivamente la población. Mujer de fe profunda, de amor encendido, de esperanza sin límites, esa fue la vida de la Madre Caridad. Como superiora general, fue la guía espiritual de su congregación desde 1893 hasta el 1919 y de 1928 hasta el 1940, año en que manifestó, en forma irrevocable, su decisión de no aceptar una nueva reelección. A la superiora general elegida le prometió filial obediencia y veneración. En 1933, tuvo la alegría de recibir la aprobación pontificia de su congregación. A los 82 años de vida, presintiendo su muerte, exhortaba a sus hijas: «Me voy. No dejen las buenas obras que tiene entre manos la congregación, la limosna y mucha caridad con los pobres, grandísima caridad entre las hermanas, la adhesión a los obispos y sacerdotes». El 27 de febrero de 1943, en Pasto, Colombia, de repente la enfermera que la cuidaba le escuchó decir: «Jesús, me muero». Fueron las últimas palabras con las que entregó su alma al Señor. Apenas se divulgó la noticia de su fallecimiento, comenzó a pasar ante sus restos mortales una interminable procesión de devotos que pedían reliquias y se encomendaban a su intercesión. Los funerales tuvieron lugar el 2 de marzo de 1943, con la asistencia de autoridades eclesiásticas y civiles y de una gran multitud de fieles que decían: «Ha muerto una santa». Después de su muerte, su tumba ha sido meta constante de devotos que invocan su intercesión en sus necesidades. Las virtudes que practicó se conjugan admirablemente con las características que su santidad, Juan Pablo II, destaca en su encíclica Redemptoris Missio, y que deben identificar al auténtico misionero. Entre ellas, como decía Jesús a sus apóstoles, la pobreza, la mansedumbre y la aceptación de los sufrimientos. La Madre Caridad practicó la pobreza según el espíritu de San Francisco y mantuvo durante toda la vida un desprendimiento total. Como misionera en Chone, experimentó el consuelo de sentirse auténticamente pobre, al nivel de la gente que había ido a instruir y evangelizar. Entre los valores evangélicos que como fundadora se esforzó por mantener en la congregación, la pobreza ocupaba un lugar destacado. La aceptación de los sufrimientos, según el Papa, es un distintivo del verdadero misionero. Qué bien realizado encontramos este aspecto en la vida espiritual de la Madre Caridad. Su vida se deslizó día tras día bajo la austera sombra de la cruz. El sufrimiento fue su inseparable compañero y lo vivió con admirable paciencia hasta la muerte. Otro aspecto de la vida misionera que destaca el Papa es la alegría interior que nace de la fe. También la Madre Caridad vivió intensamente esa alegría en medio de su vida austera. Era alegre de ánimo y quería que todas sus hijas estuvieran contentas y confiaran en el Señor. Estas y muchas otras virtudes fueron reconocidas por la Congregación de las Causas de los Santos y aprobadas como primer paso para llegar a la beatificación el 23 de marzo de 2003. Se diría que Dios ha querido ratificar la santidad de la Madre Caridad con un admirable milagro concedido por su intercesión en favor de la niña Johanna Mercedes Melo Díaz. Una encefalitis aguda había producido un daño cerebral que le impedía el habla y la deambulación. Al término de una novena que hizo su madre con fe viva y profunda devoción, la niña pronunció las primeras palabras llamando a su madre y comenzó a caminar espontáneamente, adquiriendo en poco tiempo la normalidad. Esta niña estuvo en Roma para agradecer a la Madre Caridad en su solemne beatificación.